buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos. Todos merecemos. Bueno, todos conocen pues la circunstancia compleja y extremadamente dolorosa que se vivió ayer en Caracas, que se vivió ayer en nuestro país. Por un lado, se produjo pues la convocatoria a la Asamblea Nacional, a la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, y eso tuvo como respuesta del oficialismo una toma militar y policial de todo el Palacio Federal Legislativo, digamos que una toma pasiva, porque la toma activa fue realizada por elementos irregulares, por elementos mal llamados colectivos, en realidad son paramilitares o oficialistas, quienes ejercieron una brutal violencia contra los diputados que fueron a explorar cuál era la situación del Palacio Federal Legislativo y los periodistas que le acompañaron. Esa es apenas una de las cosas que ocurrió ayer en el centro de Caracas. La otra fue la violencia escatológica, también brutal, ejercida contra los maestros que fueron a realizar actividades con motivo del Día del Maestro, entre ellas una misa en una iglesia en pleno centro de Caracas. Estos maestros fueron acompañados por ciudadanos movilizados, por jóvenes activistas ciudadanos que fueron a expresar su solidaridad con el magisterio venezolano en lucha. Ellos también fueron víctimas de la represión ejercida, repito, por esa especie de ballet, de sincronía entre los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos irregulares mal llamados colectivos. En este caso, digo violencia escatológica, porque fueron agredidos con heces fecales, con excrementos humanos y con orina. Tenemos en línea a Ángel Zambrano. Ángel Zambrano es un joven activista ciudadano, integrante del Laboratorio Ciudadano, que es un equipo de jóvenes empeñados en desarrollar modalidades de no violencia activa, de protesta pacífica para reivindicar derechos. Ya lo tuvimos aquí en alguna ocasión y hoy nuevamente en función de esta terrible circunstancia nos acompaña. Ángel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué pasó exactamente ayer en el centro de Caracas? Te escuchamos. Buenos días, Chu, muchas gracias. Ayer estuvimos, tal como comentabas, en la Catedral de Caracas, en la misa que organizó el movimiento magisterial, el gremio educativo por el Día del Maestro. La misa comenzó a las 9 de la mañana y a eso de las 10 de la mañana salimos y estábamos en las afueras de la catedral, a pocos metros, en la esquina de la torre, entre la catedral y la Plaza Bolívar exactamente. Estábamos allí unas 120 personas cantando consignas, mostrando pancartas, estaban algunos medios registrando la acción de protesta y la protesta giraba en torno al salario digno. Eso es importantísimo recalcarlo. Esto era una protesta que giraba en torno a un salario digno que están reclamando las maestras y los maestros, no solo para ellos, sino para todos los venezolanos. Un salario digno que no tenemos ningún venezolano hoy en día. En torno a eso giraba la protesta y estábamos allí a las afueras de la catedral, en la esquina de la torre, unos 25 minutos, 30 minutos, coreando consignas, cantando canciones, un ambiente festivo, una protesta alegre, una protesta con música. Había incluso una coreografía que asemejaba, era como una versión de la coreografía chilena que se hizo viral, que es una coreografía en contra del machismo. Bueno, había una versión en contra de lo bajo que es el salario en Venezuela, por ejemplo. O sea, protesta creativa y protesta absolutamente no violenta. Eso está ocurriendo allí. Nosotros
nos dimos cuenta de que había unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, así como lo dices tal cual, estaba el ambiente, todo el centro de Caracas, los alrededores de la Plaza Bolívar estaban militarizados hacia la Asamblea Nacional y controlados por la Policía Nacional Bolivariana hasta la Plaza Bolívar y arriba. Entonces había unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana a pocos metros de donde nosotros estábamos, y nosotros nos dimos cuenta en un momento que varios miembros de estos mal llamados colectivos, de estos grupos violentos oficialistas, estaban conversando plácidamente con la Policía Nacional Bolivariana. Esta imagen que tú dices que es un ballet, una coreografía perfecta, porque fue tal cual. Llegaron estos miembros violentos, conversaron con la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana se retiró del lugar y a los pocos minutos comenzó una agresión que ya tú comenzaste a describir, comenzó con gritos, inmediatamente escaló empujones y patadas y enseguida, o sea, no pasaron 2 minutos de esos gritos, de esas patadas, de esos empujones, cuando nos lanzaron esos potes llenos de excrementos y orina a los activistas, las maestras, los maestros y los periodistas y las periodistas que estábamos allí a pocos metros de la Catedral de Caracas. Ángel, tú eres un convencido de la no violencia activa. Ayer nosotros los venezolanos conmemoramos el Día del Maestro, pero a nivel mundial, a nivel planetario, ayer fue también el día en que se conmemora el natalicio de Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, quien es, digamos, un apóstol mundial justamente de la exitosa no violencia activa. Dinos, desde esa perspectiva, ¿cómo te sentiste tú al haber confrontado ayer, como confrontaste hace semana y tanto, este modus operandi oficialista de unos sujetos que llegan diciendo váyanse de aquí que esto es zona de paz, y para ellos la palabra paz es algo así como un garrote más para insultar, para agredir, para golpear, para lesionar incluso a jóvenes, maestros, periodistas, etcétera? ¿Tú cómo te sientes como venezolano y, repito, como activista? Convencido de que la no violencia es el camino para sanar las heridas que están abiertas en nuestra sociedad, para sanar la fragmentación, para sanar la deshumanización que ha sido estratégica, además, porque ayer lo comentaba con un amigo muy cercano, además que también él está involucrado en la política y él me cuestionaba, después de leer nuestro testimonio de lo que nos ocurrió ayer, cuestionaba si la no violencia es la vía contra este grupo que está en el control absoluto del país, que es un grupo violento, sin duda, que es un grupo que estratégicamente utiliza la violencia. Y justamente en ese caso es cuando la no violencia cobra más valor y más sentido, porque ante una máquina de odio, de una máquina de violencia y una máquina de deshumanización como la que han construido desde el gobierno, nosotros tenemos que responder con la dignidad humana, porque justamente por diseño ellos quieren que nosotros caigamos en la violencia, ellos quieren que nos deshumanicemos, ellos quieren que nos odiemos, pero ese es por diseño, ese es el principal objetivo de ellos, deshumanizarnos a nosotros también, y nosotros tenemos que estar muy claros en que ese es el objetivo que ellos quieren, porque es el único terreno en el que nos pueden ganar. El único terreno en el que nos pueden ganar es el de la fuerza, es el del odio, es el de la deshumanización y es el de la violencia. Y bien lo decía Martin Luther King, y bien lo decía Nelson Mandela, y bien lo decía Mahatma Gandhi y muchísimas otras personas que han ejercido este camino de la no violencia, que nuestra arma más poderosa ante un sistema de opresión como este que utiliza la violencia es la no violencia y la dignidad humana. Y nosotros tenemos que seguir en esto hasta que la dignidad humana se nos vuelva costumbre. No podemos ceder, no podemos convertir esta indignación que sentimos y este dolor que sentimos y esta rabia que sentimos en violencia. Tenemos que transformarla en más ganas de reencontrarnos y en más ganas de recomponer nuestro tejido social y en más ganas de vernos a la cara sin odio y vernos a la cara como los humanos que somos. Hay una cosa que podemos contar, que es que la mirada de estas personas que nos atacan está completamente deshumanizada. Es una mirada que odia, es una mirada que ataca
porque no nos considera humanos a quienes estamos enfrente. Y eso se les ve en las miradas. Y eso nosotros tenemos que revertirlo y tenemos que vernos a los ojos. Tenemos que poder vernos todos los venezolanos a los ojos, desde nuestra humanidad y desde nuestra diversidad. Y el único camino para hacer eso, que es esencial para la reconstrucción de nuestro país, es la no violencia. Y en ese camino vamos a seguir. Y ese es el camino que además estamos convencidos de que la enorme mayoría del país está caminando también. Estos son grupos minoritarios, son grupos reducidísimos que justamente por lo poquito que son, tienen que hacer tanto ruido. Y no podemos dejar que ese ruido nos lleve a un camino igualmente violento. Y estoy convencido de que no lo vamos a hacer como sociedad en general. Ángel, yo quiero, en primer lugar, a través de ti, darle mi palabra de respeto y de admiración profunda a todos los activistas del Laboratorio Ciudadano y de la Alianza de la Sociedad Civil por la Protesta Pacífica. Yo quiero darte las gracias porque tu acción, no solamente tus palabras, tu acción me permite a mí, como maestro de escuela que soy, como comunicador que soy, recordarle al país tres cosas. La primera, nosotros tenemos que educarnos en lo que es la no violencia activa. Muchos venezolanos, por desconocimiento, por falta de cultura política, creen que eso es comeflorismo. Es más, creen que eso es una excusa para la cobardía. Resulta que no, chico. Para ejercer la no violencia activa hay que tener un temple muy especial. Hay que tener coraje ciudadano y valor individual para ir a enfrentar la violencia sin violencia y saber que si lo haces así, tu razón va a prevalecer, tu razón se va a incrementar, tu razón moral, tu razón ética, tu razón política va a triunfar sobre ese espasmo violento que vas a confrontar una y otra vez. Eso hoy no es discurso, gracias a los valientes jóvenes del Laboratorio Ciudadano. Un gran abrazo, Enrique, muy buenos días. Perdón, Ángel, un gran abrazo, muy buenos días. Muchas gracias, un abrazo, feliz día. Totalmente de acuerdo contigo. Era Ángel Enrique Zambrano, activista del Laboratorio Ciudadano. Insisto en este punto, Dios sabe lo que hace, Dios es extremadamente sabio. Estos eventos que ocurrieron ayer ocurrieron el mismo día en que en todo el planeta se celebra el natalicio de Martin Luther King, el apóstol, el padre, junto con Mahatma Gandhi, de la no violencia activa. Señores, ayer estaban junto a los maestros venezolanos en la Catedral de Caracas, estos jóvenes, ejerciendo este tipo de protesta y dando la cara de esta manera a la violencia de los paramilitares oficialistas. No estaban, por cierto, esas personas que tú los ves todos los días en las redes diciendo, no, esto se acaba es con plomo, vamos a echarle pierna, vamos a entrompar a los tipos, y nunca aparecen. Quienes estaban allí eran estos jóvenes, ejerciendo la no violencia activa. ¿Qué les puedo decir del resto de las cosas que ocurrieron ayer? Bueno, que es la repetición de la película de un régimen que no tiene apoyo popular. Ustedes vieron cómo quedaron los carros en los que estaban los diputados, estaba Delsa Solórzano, estaba Carlos Berrizbeitia, estaban otros diputados que fueron a explorar las condiciones en que estaba el Palacio Federal Legislativo. ¿Ustedes vieron cómo quedaron esos carros? Yo vi eso, yo lo viví. Exactamente así quedó el vehículo en el que yo estaba. Una vez que saliendo del Consejo Nacional Electoral nos emboscaron esos mismos cobardes. El país lo recuerda. Hay gente hoy abismada al ver a un activista oficialista, de esos que sale en la noche en un programa cloacal en el Canal 8, de lo más tranquilo, tomándole fotos a un muchacho que estaba siendo encañonado y golpeado por los mercenarios paramilitares oficialistas. Ah, bueno, pero es que eso es nuevo, eso es el mismo tipo ese, el llamado Cabecemango, hizo exactamente lo mismo cuando unos paramilitares oficialistas intentaron agredirme a mí en San Bernardino, vinieron a tratar de golpearme y salieron golpeados. Y estaba ese tipo allí tomando foticos con una cámara y tal. Igualito, el mismo descaro, el mismo cinismo.
Ellos están estancados en la violencia y el pueblo venezolano está evolucionando en su lucha constante y sin miedo frente a estos desastres. Eso pasó ayer en el centro de Caracas y tuvieron la respuesta firme, valiente, decente, no violenta de la sociedad democrática. Repito, mi testimonio de homenaje a los maestros venezolanos y a estos jóvenes activistas que les acompañaron. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno, por supuesto, escucha estos testimonios como el de Ángel Zambrano a propósito de la violencia desatada ayer contra la manifestación de los maestros. Uno escucha los testimonios de los diputados y de los periodistas a propósito de la violencia ejercida por estos mismos mercenarios, por estos mismos traficantes de la agresión en el centro de Caracas, mercenarios del oficialismo. Y por supuesto uno se cansa de la reiteración de la burla, ¿no? Uno dice, caramba, ¿cómo es posible que esto ocurra ante la vista, ante la mirada impasible del mundo, del planeta? Porque todo esto es hecho a plena luz del día, y no ocurra nada. Bueno, les informo lo siguiente, no es cierto que no ocurra nada, están pasando cosas. Se acerca la hora, se acerca el momento en que el régimen de Mauro Moros va a tener que rendir cuenta ante instancias internacionales sobre estos despropósitos. No estoy hablando de deseos, no estoy hablando de consignas, estoy hablando de hechos. Y para que nos refiera el detalle de estos hechos, tenemos en línea al doctor Ali Daniels. Ali Daniels es integrante de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y tiene información valiosa que compartir. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cuál es la agenda de los prevista próximamente de los organismos internacionales en relación a este tema? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, este año va a estar lleno de acciones desde el punto de vista internacional de los organismos competentes en materia de derechos humanos sobre Venezuela. La agenda, lo primero que hay que señalar que en esta agenda se prevé que, dicho por la propia oficina de la Fiscalía, es que en el primer semestre de este año la Fiscalía se va a pronunciar, la Fiscalía de la Corte Penal, sobre el caso venezolano, que en estos momentos se encuentra en la fase 2 y pasaría entonces, de acuerdo con toda la información y con toda la expectativa que tenemos al respecto, que pasaría a la fase 3. ¿Qué implicaría todo esto? Implicaría que la Corte haya determinado que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. Esto no es poca cosa. Obviamente, esto va a implicar que mañana o pasado, que al día siguiente va a haber detenidos, porque va a haber ya un juicio, pero sí va a significar un paso importantísimo para que
Comisionada de Derechos Humanos sobre el caso venezolano, uno en febrero, otro en junio y otro en septiembre. Esto hay que destacarlo porque no es usual que a un gobierno latinoamericano el Consejo de Derechos Humanos le dedique tanto tiempo. Es más bien absolutamente inusual, ¿no? Estamos hablando de que Venezuela se le está tratando con la misma preocupación con la que se trata a Yemen, con la que se trata a Siria, es decir, países con conflictos armados gravísimos. Y en el caso de la segunda locución, que va a ser en el mes de junio, esto va a implicar por parte de la alta comisionada un informe particular sobre el estado de la justicia en Venezuela y sobre la situación del arco minero. Dos elementos de gravedad máxima, extrema en el caso venezolano, y que además podemos unir al caso de la Corte Penal, porque precisamente uno tiene que ver con el otro. ¿En qué sentido? En el sentido que si la alta comisionada señala que en Venezuela no tenemos justicia ni imparcial ni independiente y que los jueces son simples instrumentos por parte del Poder Ejecutivo para reprimir y para hacer lo que le parezca, esto va a colaborar con el caso de la Corte Penal. Entonces, como ves, uno de los órganos puede tener correlación con el otro. Y finalmente, y no menos importante, es que en septiembre del año pasado se creó una misión de determinación de hechos. Esa misión de determinación de hechos tiene como misión, como objetivo, no el decir que en Venezuela se han violado los derechos humanos, porque para eso ya está el informe de la señora Bachelet, sino el establecimiento de responsabilidades individuales y particularmente la determinación de las cadenas de mando responsables de las violaciones y las comisiones de delitos de lesa humanidad. Entonces, como ve, esto es ponerle nombre y apellido a todos esos mandos medios y altos que detrás digamos, del silencio, de no aparecer en las grandes cadenas nacionales, creen que van a pasar desapercibidos, y que por el contrario, la idea es que justamente esas lealtades para la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad sean puestas de manifiesto, y que a la vez esto sirva de insumo para lo que sería el caso de la Corte Penal. Entonces, como ve, este año va a estar lleno de señalamientos al Estado venezolano sobre su grave responsabilidad en la comisión de delitos, de la más enorme preocupación para el sistema universal de derechos humanos, como son los delitos de lesa humanidad. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien forma parte de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, me llama mucho la atención que el primer ítem que nos planteas tiene que ver con la Corte Penal Internacional, organismo muy importante porque no es un parlamento que se solidariza, no es una comisión de investigación, no, es un tribunal. Ahora, en relación a ese tribunal, ha habido un tema de opinión que ha enturbiado un poco la valoración que el venezolano puede hacer de lo que allí ocurre. Me recuerda esto un poco la valoración inadecuada que se tuvo acá de lo que era la señora Bachelet y su responsabilidad institucional hasta que se produce el primer informe. ¿Cómo es ese tema? ¿Cuál es la realidad? ¿Es confiable o no el trabajo que ha estado haciendo la fiscal de la Corte Penal Internacional en relación al caso Venezuela? Sí, la pregunta es muy pertinente porque efectivamente el caso es paralelo. Es decir, se tenían muy grandes dudas acerca de la imparcialidad y la objetividad de la señora Bachelet, y al final ya vimos cómo terminó siendo el caso. Es decir, pues, al final tenemos que juzgar a la gente por sus hechos. Y en el caso de la Corte Penal, por ejemplo, tengo que destacar que la señora Bensouda acaba su mandato dentro de muy poco, y a pesar de eso, ella muy bien puede haber archivado el caso venezolano para el siguiente fiscal, pero no, ella no solamente abrió la investigación el año pasado, sino que adicionalmente le ha estado avanzando en el mismo, ha dado información, y la oficina en diciembre de este año informó lo que acabo de señalar, es decir, que ellos van a pronunciarse sobre el paso a la siguiente etapa por parte de la investigación. Entonces, como se ve, a pesar de que la señora está de salida y que no va a ser reelecta, porque también ya ha señalado que no tiene intenciones de ser reelecta, el caso venezolano ha seguido adelantando, pero aquí en Venezuela se le ha hecho una publicidad
muy negativa porque se considera que la señora tiene ideas de izquierda o la señora tiene unas vinculaciones con ciertas personas, pero lo cierto es, el objetivo del caso es que, como digo, el caso ha ido avanzando y todo apunta, de acuerdo con las informaciones que se han venido presentando, que el caso va a ir avanzando hacia la admisibilidad, es decir, el hecho de que pase del paso 2 al paso 3 va a implicar primero la declaración de que en Venezuela se han cometido que son competencia de la Corte, y como sabemos, delitos competencia de la Corte no son cualquier delito, son el genocidio, es el caso de los crímenes de guerra, y en el caso venezolano que serían los casos de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de los casos más graves. Y esa simple declaración va a significar que por primera vez un país latinoamericano va a ser acusado, en el sentido va a ser señalado de que se han cometido en el mismo delitos de lesa humanidad. Esto no es poca cosa. Entonces, como ven, todos estos señalamientos que se han hecho contra la fiscal, en el caso de que esto ocurra, pues no van a tener ningún sentido, y al final nosotros esperamos juzgar a las personas por sus hechos y no por lo que parece que van a decir. Claro. Finalmente, Ali, estamos conversando con el doctor Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia. Finalmente, se ha insistido mucho a nivel internacional en que ya no aplica aquel principio de la obediencia debida, es decir, que toda persona, funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, militar o policial, que obedeciendo órdenes ilegales perpetre una violación a un derecho humano, es responsable de ello, independientemente de que esté cumpliendo órdenes. Ese principio es el que va a ser, digamos, escrutado por esta comisión de verificación que viene. ¿Es a eso a lo que te refieres cuando nos hablas de la investigación de la cadena de mando? Efectivamente, porque específicamente ese punto que tú acabas de señalar está establecido en el Estatuto de Roma, en el artículo 33, que señala que no es eximente de responsabilidad, repito, no es eximente de responsabilidad la obediencia debida. Lamentablemente en Venezuela las normativas militares han sido modificadas para empeorarlas en ese sentido. Es decir, en el reglamento de castigos disciplinarios que regía a la Fuerza Armada hasta hace muy poco, se establecía que ante una orden abusiva se podía recurrir al superior inmediato del que dio la orden. Lamentablemente, durante la gestión del señor Cabello en la Asamblea Nacional, se aprobó una ley que es la Ley Disciplinaria Militar, según la cual, a partir de ese momento, una vez que se dé una orden abusiva, lo único que le queda al subalterno es apelar al mismo que le dio la orden. Es decir, se empeoró la situación. Y eso es parte de la responsabilidad de la cadena de mando, que está dando órdenes y que, a pesar de eso, los subalternos están obligados a cumplir las disposiciones de que estas sean contrarias a la Constitución. Y eso es parte de lo que la misión de determinación de hechos tiene que decir, porque en esos casos es responsable tanto el que ejecuta la orden como el que la da, porque eso es contrario al derecho internacional, como muy bien señala el Estatuto, con toda claridad y con toda contundencia. Para ponerlo en sencillo, es decir, tomando como ejemplo el día de ayer, si aquí esa comisión de verificación escruta lo ocurrido el 15 de enero del 2020, las agresiones perpetradas contra los diputados y contra los maestros en lucha en el centro de Caracas, determinarían, por ejemplo, quién es el oficial que estaba al mando del pelotón que resguardaba la Asamblea Nacional, quién fue el oficial que dio la orden de permitir la acción violenta de los grupos paramilitares, quién fue el oficial que dio la orden de proteger a los civiles en peligro. Ese tipo de cosas estamos hablando. Estamos hablando de ese tipo de cosas exactamente. Es decir, que no solamente importa el perpetrador final, el que golpea, el que dispara el fusil, sino exactamente quiénes dieron las órdenes que llevaron a esa situación, porque al final eso es lo que demuestra que en Venezuela la represión no es una cosa de los que ejecutan finalmente la orden, sino que es una política de Estado, y trata justamente de que se hagan responsables a los que hacen que esa política de Estado sea posible en toda su orden jerárquico, no solamente el que da la orden primaria, el ministro o quien sea, sino todos los que están detrás de la ejecución de esa orden. Ali, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 16 de enero. Un gran abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Era Ali Daniels,
de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, hablándonos de esas 3 instancias de derechos humanos que tienen la lupa puesta sobre Venezuela y que en las próximas semanas, en los próximos meses, van a dar una palabra importante sobre nuestro proceso. Nos habló de la Corte Penal Internacional, nos habló de los 3 informes que tiene previsto actualizar la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y ya conocemos el impacto que eso tiene en el país y en el mundo, y nos habló de esta comisión de verificación que viene no a hacer turismo, no a hacer acompañamiento, como le gusta decir al gobierno, viene a investigar la cadena de mando asociada a cada una de estas violaciones graves de derechos humanos, para que no ocurra, como suele a veces ocurrir, en casos extremos, cuando ya no pueden seguir ocultando las cosas, mandan presos a unos policías o a unos guardias nacionales. No, la comisión de verificación viene a ubicar cuál es la cadena de mando que está detrás de cada violación a un derecho humano. ¿Quién dio la orden a ese jefe, a ese militar, a ese policía? ¿Cuál fue el jefe inmediato? ¿Cuál es el jefe de ese jefe? ¿Cuál es la cadena que da lugar a esa violación de derecho humano? Porque el mundo da vueltas, ¿vale? Porque la cosa cambia, porque el poder no es eterno y porque lo que aquí se hace, aquí se paga. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a tomarme unos minutos para dar respuesta a algunas preguntas que me están haciendo ustedes a través de las redes sociales. Me preguntan, ¿qué opino sobre la designación de Leopoldo Castillo al frente de la Comisión para la Reestructuración de Telesur? Opino 3 cosas. En primer lugar, que ese es un problema que ciertamente tiene que ser abordado. El proyecto de dominación castrocomunista es un proyecto continental. Es una anécdota local, no es una anécdota venezolana. Utilizando a Venezuela como plataforma y utilizando el dinero del petróleo venezolano, ese dinero que no se ve en los hospitales, que no se ve en las escuelas, que no se ve en la calidad de vida del venezolano, no se ve porque durante 20 años estos malandros utilizaron una inmensa cantidad de dinero, $1 millón de millones de dólares, nada más y nada menos. Lo utilizaron para financiar, además de la corrupción, por supuesto, además de para volverse ricos, lo utilizaron para financiar un proyecto de dominación de escala continental, mandando dinero para Bolivia, mandando dinero para Ecuador, mandando dinero para los Kirchner, mandando dinero a toda esa inmensa cantidad de vividores agrupados en el llamado Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, esa es una dimensión que no podemos olvidar que existe, y ese proyecto continental de dominación tenía un aparato fonador, o tiene un aparato fonador, un aparato propagandístico, y Telesur es parte fundamental de ese aparato propagandístico. Por eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no?, que el gobierno presidido por el señor Guaidó, por el diputado Guaidó,
entienda y atienda esa problemática. Y que lo haga designando a personas como Leopoldo Castillo y Larisa Patiño, a mí me parece absolutamente pertinente, porque son dos profesionales que saben de su asunto, que saben bastante bien de qué se trata, de cómo reconvertir un aparato de propaganda en un medio de comunicación de servicio público. Así que esa es mi opinión sobre ese tema. ¿Podemos discutir otras cosas? Sí. ¿Podemos discutir si esa era la medida más urgente que había que tomar? Sí. Podemos plantearnos que hay cosas que tienen que ver con la realidad inmediata del venezolano y que no están teniendo respuesta por parte de la clase política. Claro que es verdad. Te pongo dos ejemplos. Uno, el tema de la comida, ¿vale? El tema del hambre, el tema de los precios. Nosotros estamos en presencia hoy de dos situaciones que convergen en forma muy peligrosa. El shock de los precios, entre ellos, por supuesto, el precio de la divisa, y el shock de los inventarios. Los mercados, los abastos están, no te voy a decir que vacíos, pero sí sus anaqueles están presentando muy severas fallas. ¿Por qué? Bueno, porque nadie sabe a cuánto ni de qué manera va a reponer los inventarios, si es que logra reponerlos, por la inestabilidad del precio de la divisa. Entonces, ese es un tema urgente, que yo no estoy diciendo que Guaidó lo vaya a resolver, porque no tiene en efecto hoy las palancas del poder interno que le permitan resolverlo. Pero hay que articular algún tipo de mensaje y algún tipo de práctica política que le permita entender al ciudadano que está, viviendo esa angustia de que llega al mercado y consigue por fin la bolsa de leche con menos de 1 kilo, con 900 gramos, y está por encima de los 400.000 bolívares. Y el salario mínimo son 250.000. Ese ciudadano tiene que saber que existe alguien, que existe una clase política que está no solamente pendiente de él, sino solidario con él. Entonces, a ese ciudadano le puede sonar extraño que su Asamblea Nacional y su gobierno legítimo e interino pase por 1000 vicisitudes, por 1000 desafíos, por enfrentar 1000 riesgos para poder reunirse, y cuando se puede reunir, lo que aprueba es un acuerdo sobre Telesur. ¿Me entiendes? Ese es un ejemplo concreto. Otro ejemplo que te puedo poner y que me preocupa de manera importante, porque todos los días tengo contacto con gente de los Andes venezolanos, con gente del Táchira, con gente de Maracaibo, el tema eléctrico, ¿vale? En diciembre, el 10 de diciembre, Juan Guaidó le dijo a la sociedad civil venezolana: este proyecto que ustedes presentaron no lo vamos a aprobar en primera discusión, pero vamos a trabajarlo, vamos a discutirlo, vamos a procesarlo, vamos a buscar alternativas. Bueno, lo que acaba de decir hace una semana es que sencillamente lo congeló. De manera unilateral lo despachó, lo congeló, porque él que va a buscar otras cosas. Pero bueno, ¿cuáles son esas otras cosas? Ese es un tema urgente, crucial, que tiene que ser abordado, que tiene que ser no investigado, sino trabajar para que se resuelva. Hay cosas que no pueden esperar a que se produzca el cambio de gobierno. Hay cosas que no pueden esperar a que se produzca el cese, la usurpación, porque el minuto que pasa son vidas que se quedan. ¿Ves? Entonces, repito, el tema de Telesur me parece bueno y santo, estupendo, eso habrá que hacerlo. Los nombres que se manejaron son colegas de una altísima condición profesional y de un altísimo compromiso ciudadano y democrático, así que sobre eso yo no tengo ningún tipo de queja ni objeción. Mi preocupación tiene que ver con que hay otros temas que son urgentes y que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía, que no están siendo atendidos, sobre los cuales ni siquiera hay opinión política, y eso es muy grave. Y es muy grave para la gente, por supuesto, que se siente luchando sola por la sobrevivencia, pero también es muy grave para la dirección política opositora. Es muy grave porque reduces tu capacidad, reduces tu apoyo político, reduces tu apoyo social.
Mira, si el discurso político se autonomiza de lo que es la realidad de la gente, si el discurso político va por un lado y la realidad de la gente por otro, entonces llega un momento en que el país puede percibir que, la política es la pugna entre dos grupos que se están cayendo a golpes por el poder y tu realidad va por otra. Y eso sería gravísimo. Eso sería gravísimo. Nosotros ganamos. Cuando nosotros hemos ganado es porque hemos expresado la angustia y la esperanza de la sociedad, la angustia y la esperanza del pueblo venezolano, sobre todo de los más humildes. Cuando nosotros ganamos el 2015, ganamos en Altamira y en el Atillo, pero también ganamos en Catia y en el Valle. ¿Por qué? Porque teníamos una práctica y un discurso que hacía evidente nuestra cercanía, nuestra solidaridad, nuestra empatía con el sufrimiento y con la esperanza del conjunto del pueblo venezolano. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí en estos momentos. Yo no tengo, repito, ninguna objeción sobre la designación de mi querido amigo Leopoldo Castillo y Larisa Patiño. No la conozco personalmente, pero conozco su trayectoria y sé que es una profesional altamente competente. O sea, yo no tengo ninguna objeción sobre ese tema. Creo sí que hay otros temas que también requieren, exigen y merecen una respuesta inmediata por parte de la clase política, sobre todo de la clase política que quiere no cualquier tipo de cambio, sino un cambio democrático. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar comentando, porque también me lo están pidiendo, el tema electoral. ¿Qué opino yo sobre el tema electoral y las recientes declaraciones que dio el exgobernador Enrique Capriles? Vamos a estar hablando de eso al retorno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Planteamos al final del segmento anterior que me están requiriendo ustedes opinar sobre
las recientes declaraciones del exgobernador Enrique Capriles. Enrique Capriles en su alocución a través de las redes sociales hace 48 horas plantea, resumiéndolo en forma apretada, dice, bueno, hay que hacer un balance del año 2019 y ese balance revela que esa mano de esta partida la ganó Maduro. O sea, ¿dónde está el usurpador? El usurpador está allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el propósito del año 2019? Lograr el cese de la usurpación. ¿Está el usurpador allí? Ah, bueno, entonces esa mano la ganó Maduro. En consecuencia, hay que introducir algún tipo de rectificación. Hay que hacer una revisión, ¿no? En esto, en lo que se ha estado haciendo, en el diseño de la táctica, en el diseño de la estrategia. Es la segunda conclusión a la que llega Capriles. Y en tercer lugar plantea una cosa lógica. Dice, en el año 2020 está planteada por la Constitución la celebración de elecciones parlamentarias. ¿Qué va a ocurrir con eso? Es que no lo vamos a debatir, no va a haber discusión, ¿no? Vamos a por la vía de los hechos, por la vía del descarte, por la vía de la vida, por la deriva, ¿no? Vamos a llegar a un planteamiento abstencionista y vamos entonces a regalarle al gobierno la única instancia, el único poder público legítimo que responde a los intereses del pueblo venezolano, como es la Asamblea Nacional. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo el exgobernador Capriles. Yo quiero al respecto decir sencillamente tres cosas. En primer lugar, bien bueno que lo diga Capriles, porque eso lo ha venido diciendo una gran cantidad de personas desde distintos ámbitos, desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito académico, preocupados porque el discurso político no define qué es lo que va a ocurrir con eso, ¿no? El presidente Guaidó, a finales del año 2019, dijo, tenemos que reunificarnos y tenemos que rectificar. Y eso significó una esperanza para muchos. Hubo gente que dijo, bueno, estupendo, Guaidó habló de rectificación, se van a hacer ajustes para ganar en eficiencia, en eficacia, para no pasar otro año como el año 2019 con una altísima expectativa y luego con unos resultados más bien magros. Bueno, resulta que empieza el año 2020, se produce la agresión del 5 de enero por parte del régimen y nuevamente entonces se victimiza la oposición, se produce un apoyo afectivo, político, social, sentimental a la Asamblea Nacional y a la figura de Guaidó, y el tema de la rectificación se olvida. ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, bien bueno que la palabra de Capriles se suma a la cantidad de personas y de voceros que hemos estado diciendo, epa, aquí hace falta una rectificación, y sobre el tema electoral en concreto, aquí hace falta una reflexión profunda. Aquí no va a haber elecciones competitivas si no hay un gran acuerdo político. ¿Por qué? Porque si las elecciones son competitivas, el gobierno las va a perder. Y el gobierno no va a ir a unas elecciones a perder si no hay un acuerdo que le permita preservar la posibilidad de su supervivencia como actor político. Así de simple, así de fácil. ¿Tú me entiendes? Bueno, se dice fácil, lo difícil es construir ese acuerdo. Y es más difícil construir ese acuerdo si por un lado tú tienes a Maduro haciendo las barbaridades que hizo ayer en el centro de Caracas, a Maduro y a los suyos, ¿no? Y por otro lado tienes a los altos voceros de la oposición diciendo, como dice el señor Juan Pablo Guanipa, no chicos, aquí no hay nada de qué hablar. Y si llegan los noruegos a tratar de conversar, no hablamos con los noruegos, ni hablamos con nadie. Si se está en esa disposición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Señores, va a ocurrir que el gobierno va a montar un parapeto de elecciones a su medida. Y nos puede ocurrir lo mismo que nos ocurrió en el año 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que decíamos, eso es irrito, eso es ilegal. Ah, pero ahí está. O lo mismo que nos ocurrió en el año 2018, que decíamos, no, esas elecciones no son válidas, tal cual, pero ahí está Maduro. ¿Entiendes? Entonces, desde esa perspectiva, ese planteamiento hecho por Enrique Capriles me parece pertinente, me parece útil. ¿Para qué? Para abrir un debate y para que al final tomemos una decisión y sea la que sea una decisión de todos,
de todos. Si vamos a participar, participamos todos, abriéndole un boquete a la dictadura, abriéndole una brecha a la dictadura y aprovechando los resquicios de legalidad democrática para el objetivo que queremos. ¿Qué es lo que hacen los demócratas cuando están en dictadura? Aprovechar los resquicios democráticos. Y si no vamos a participar, bueno, que eso forme parte de una estrategia de poder que esté clara y que sea compartida por todos. Que no nos vuelvan a echar la broma que nos echaron en el año 2005, donde nos dijeron, no, vamos a abstenernos porque eso va a generar un colapso del sistema. Y bueno, quien colapsó fue la oposición. ¿Entiendes? Esa es mi posición frente a esta situación ciertamente delicada, porque ya estamos en enero del año 2020 y repito, no es Tibisay Lucena, no es Nicolás Maduro, no es Diosdado Cabello, es la Constitución de Venezuela la que establece que en el año 2020 tiene que haber elecciones de la Asamblea Nacional. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Lo para ustedes este es su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Warner